Vamos a ocupar hojas de papel, alambre, cortadoras, tijeras, papel crepé y pintura y una esponjita. Vamos a comenzar doblando la hoja de papel a la mitad y recortamos. Y esas mitades las doblaremos otra vez a la mitad y volvemos a cortar. Ya que tenemos la hoja recortada en 4 partes, ahora vamos a doblar así, formando un triángulo y recortamos el sobrante. Nos tiene que quedar un cuadro así. Y así haremos todas las hojas. Ya que tenemos los cuadros hechos, ahora vamos a agarrar una hoja y la doblamos en triángulo y volvemos a doblar igual, dejando un triángulo y volvemos a doblar. Ya que lo tenemos así chiquito, con una moneda de 2 pesos vamos a marcar así. Ya que marcamos nuestra moneda así, nos quedará como tipo cono para después recortar. Y así nos quedará como una flor. Y así haremos todas las hojitas. Doblamos a la mitad y volvemos a doblar y marcamos con la moneda y recortamos. Y así haremos todas las flores. Ya que tenemos todas las flores así, ahora vamos a agarrar una flor y recortamos un pétalo así. Y haremos pequeños recortes así entre cada pétalo. A la siguiente flor recortamos 2 pétalos, igual hacemos los pequeños recortes, no se les olvide. A la tercera flor vamos a recortar 3 pétalos de la misma manera. Y a la cuarta flor le recortaremos la mitad. En total ocupamos una hoja blanca para hacer una flor, salen 4 hojitas cuadradas y de ahí formaremos nuestra flor. Los pétalos que vayan sobrando los vamos a ocupar después, así que no los vayan a tirar. Y con esas hojas haremos nuestras rosas y así recortaremos todas las hojas. Ya que tenemos las flores recortadas, ahora vamos a pintar las hojas de las orillas. Yo las estaré pintando con un pedazo de esponja. Estaré poniendo en una hoja un poco de pintura y con la esponja agarraré pintura así y estaré dándole así en las orillas con la esponja. Y así pintaré todas las rosas.
Ya que tenemos las flores pintadas, ahora con las mismas tijeras vamos a tallar los pétalos así, tratando de que se ondulen. Ahora vamos a comenzar a pegar las flores con silicón líquido. Le pondremos solo a un pétalo así silicón y pegamos junto a otro pétalo de esta manera. Y así iremos pegando todas las flores. Ya que pegamos las flores, ahora vamos a recortar tiras de papel crepé, más o menos de 1 centímetro. Para después ir forrando nuestro alambre para hacer las flores. Ya que tenemos los alambres forrados, ahora vamos a armar las rosas. Y comenzamos pegando 3 pétalos sueltos que tenemos aquí, de esta manera, uno por uno. Ponemos silicón y pegamos un pétalo. Luego ponemos más silicón y pegamos otro pétalo de esta manera y así los vamos a ir acomodando. Ya que pegamos los 3 pétalos, ahora ponemos la flor de 3 pétalos. Primero ponemos silicón y recortamos la punta para poder meterlo por abajo. Y tratamos de acomodarlo. Ya que pusimos la flor de 3 pétalos, ponemos silicón y luego ponemos la flor de 4 pétalos. Igual recortamos la punta y metemos para el alambre así y acomodamos. De la misma manera ponemos silicón líquido y ponemos ahora el de 5 pétalos. Igual cortamos la punta para poderla meter por abajo del alambre. Igual acomodamos, vamos a ir acomodando los pétalos. Y por último ponemos el de 6 pétalos. Igual ponemos silicón, recortamos la punta y metemos por abajo. Y listo, así es como nos quedarían nuestras rosas. Y así pegamos todas nuestras rosas. Primero comenzamos con los 3 pétalos sueltos.
luego el de 3 pétalos, luego el de 4 pétalos, luego el de 5 y así hasta que se forme nuestra rosa. Y así de sencillo tenemos nuestras lindas y hermosas rosas, ideal para alguna decoración que tú quieras hacer, para algún adorno para San Valentín.